Este abstract que hago, pues incluso de los estándares de cuidado de la IDF y de la Asociación Americana de Diabetes, evidentemente en el resumen que está ya disponible al español de los estándares de calidad que tradujo la Asociación Americana de Diabetes, la cual preside el doctor Caballero, un amigo investigador, y una disculpa por eh, no poder quitar la barra de los comandos del Zoom. Bueno, agradeciendo a la doctora Kenia Karen, que es la coordinadora de edición de esta presentación, vamos a hablar de esta agudización que tiene un andar dentro de la enfermedad propia de la diabetes mellitus tipo 2 y que es necesario recordar que, pues, esta complicación devastadora y que nuestro país sigue teniendo como ángulo y punto álgido las amputaciones precoces de los pacientes entre los 40 y los 48 años, ya con un andar cardiometabólico, de una resistencia a la insulina, de una hiperglicemia sostenida, que hoy tenemos ya nosológicamente entendida como prediabetes, de por lo menos 7 a 10 años antes del diagnóstico. Por eso es importante, nos vamos a centrar en muchos datos que nos van a recordar la fisiopatología de lo que desencadena una úlcera. La úlcera es el destino final de todo este discontinuo cardiorreno-inmuno endocrino metabólico que se presenta dentro del sistema de nuestro paciente al ser una enfermedad propiamente inflamatoria. En los últimos 10 años se ha desarrollado bastante tecnología, herramientas diagnósticas que nos permiten prevenir la aparición de una úlcera por pie diabético o como su nueva modalidad, una enfermedad del pie diabético o un síndrome de pie diabético, que ahorita vamos a ver pues sus aristas y que dentro de estas progresiones, pues probablemente estas sean las más importantes en los últimos 15 años, en donde sabemos que el tratamiento de la onicomicosis precoz, no necesariamente para cuando exista ya una ulceración, da buenos resultados a largo plazo, disminuyendo un agravamiento de la ulceración y por lo tanto previniendo una amputación menor a mayor desde un 22 hasta un 60%. El uso racional de antibióticos de amplio espectro de manera ambulatoria, empírica, clínica y confirmatoria nos ha dado también hoy herramientas de manera, eh, de manera epidemiológica y bacteriológica para poder combatir pues a las principales bacterias de este síndrome diabético cuando es de predominio infeccioso. La resonancia magnética como avance en el diagnóstico preventivo de un pie de Charcot. Estos avances se enfocan en la multidisciplinariedad y en la referencia oportuna. Es por ello que hoy, dentro de esta convergencia de esta catástrofe de lo que es el síndrome de pie diabético, pues existen ya muchos especialistas. Estamos viendo que ya no solamente los cirujanos están tratando el pie diabético, no solamente los cirujanos vasculares. Bueno, hoy tenemos una nueva especialidad que en nuestro país es muy joven, como es la podiatría, en el que se necesita ser médico. Y esta multidisciplinariedad, en conjunto con el uso de los biofármacos, bioinjertos, factores de crecimiento, la utilización de herramientas diagnósticas al tratamiento, como lo es el tiempo de aceleración plantar, la exploración vascular no invasiva y armada, la termografía, los dispositivos por imagen que detectan bacterias y la oximetría transcutánea, son los últimos avances de estos 15 años. No por ello han dejado de ser importantes el uso de la clínica, el uso del desbridamiento oportuno, pero se suman factores mucho más importantes que podemos utilizar de manera preventiva y que esto no lo hacemos hasta que el paciente se sabe vivir con diabetes, pero hay factores de riesgo para desencadenar esta enfermedad. El simplemente hecho de ser mexicano y tener una línea parental de manera directa en el cual papá o mamá, hermanos o abuelos vivan con diabetes, tenemos un porcentaje ya del 13 a un 15% para poder desmetilar todos estos genes que hacen que se exprese la diabetes. Esta revisión de cómo nosotros podemos prevenir el pie, por eso se llama la ponencia del síndrome de pie de riesgo al síndrome de pie diabético, ahorita vamos a ver las definiciones, pues ya desde el 2022 hablaban
pues, de estas innovaciones dentro de este diagnóstico precoz, como el uso del monitoreo de las presiones plantares, específicamente hablando del examen de la biomecánica, de la pisada, de la marcha, de la estática, de la dinámica y del esfuerzo del paciente que aún no viviendo con diabetes tiene ya un síndrome de prediabetes o un discontinuo cardiorreno metabólico, es decir, un síndrome metabólico. Las descargas en el zapato de manera inteligente. Hoy sabemos que hay dispositivos que, aparte de medir las presiones por centímetro cuadrado, nos ayudan a poder individualizar las descargas en órtesis dentro de un calzado individualizado. El control, bueno, o el manejo remoto, la telemedicina sigue siendo también algo muy importante para aquellas comunidades rurales que no pueden acceder a un tratamiento multidisciplinario con todos estos especialistas. Y el monitoreo de la temperatura, aunque aún no tiene la consistencia metodológica que se espera, cuando existe una diferencia del 2 al 2.2 grados centígrados entre la central y cada uno de los pies, o a donde se empieza a formar ya una ulceración, nos puede dar orientar a datos de que pueda o no este pie migrar a un pie Charcot o estar en una situación muy aguda de predominio, ya sea vascular o infeccioso. Es importante recordar que para este 2025 se actualizan los datos de la IDF, en donde nos dicen que existen ya 59 millones de humanos en el mundo, de los más de 8.000 millones que existen, 832 mil millones que se encuentran registrados hoy. Ya para 2025 hay 589 y que estas predicciones han ido superándose desde los últimos 30 años, que para 2045 nos dicen, y que seguramente vamos a superar, que existirán 783 millones de humanos en el mundo viviendo con esta enfermedad. Es importante el recalcar cómo el incremento y cómo esta velocidad en la que ha aumentado la prevalencia de los diagnósticos de la enfermedad de diabetes para 2024 decían que eran 588, lo hemos superado ya en un crecimiento del 45% esperado para 2050 y específicamente en la región de Norteamérica este crecimiento fue del 21%, en donde está México incluido. Esta es una información que viene en el Atlas de la IDF. Seguimos siendo el octavo lugar por territorio en país en donde existe 13.6 y que esta cifra puede cambiar de acuerdo a la ENSANUD porque la prevalencia va un poquito por arriba del 17% de los 124 millones de mexicanos que somos. Existen 13.6 diagnosticados. La importancia de esto no radica en los diagnosticados, sino radica en las personas que tienen ya un síndrome de prediabetes o la enfermedad de prediabetes con factores de riesgos predisponentes para que en algún momento de su vida, del 13 al 18%, presenten una ulceración o un síndrome de pie diabético. Pero lo más importante de aquí es que todas estas son prevenibles y como lo vamos a ver ahorita en los estándares de calidad y en las intervenciones de manera preventiva, el manejo de las dislipidemias, el control de la hipertensión arterial, la disminución del índice de cintura en hombres y en mujeres, el hecho de realizar un examen biomecánico, el hecho de estar revisiones rutinarias de la agudeza visual nos dará muy buenos resultados en la parte del manejo del síndrome del pie de riesgo. Evidentemente, el primer síntoma, la disminución de la agudeza visual presentado incluso antes que la neuropatía, sigue siendo la característica clínica del paciente que vive con diabetes y no sabe. Esta retinopatía aumenta con el tiempo, es decir, entre los 7 y los 10 años que se queda sin diagnóstico el paciente y que llega a un primer nivel de atención ya con una disfunción de las células beta de hasta de un 60 a un 65%, pero también con una disfunción endotelial mediada por esta glicación de, el endotelio y sobre todo del hecho de no haber manejado las dislipidemias de manera farmacológica y no solamente haber hecho la intervención de manera de higiene en la salud. Estos pacientes tienen 2 veces más riesgo de tener una enfermedad vascular cerebral de los 5 años posteriores al diagnóstico. Realmente es muy poco, pero aproximadamente les recuerdo que hubo 7 a 10 años en el que el paciente no tuvo un diagnóstico porque no se acercó. Hoy es muy fácil
hacer un diagnóstico ya sea de rutinario al azar, ya sea a través de una urina glucosilada, esta rutina que sea al azar y que tenga sintomatología, nos da pues ya una orientación mucho más clínica y epidemiológica de estar viviendo con diabetes. Por lo tanto, aquí a lo que nos importa, esta parte de la microvasculatura, que hoy sabemos que existe un componente de pie renal para nuestros pacientes que llevan ya aproximadamente 10 años continuando, caminando con este discontinuo cardiometabólico. Por lo tanto, el 45% de incidencia de neuropatía en pacientes con diabetes mellitus 2 llegará aproximadamente por ahí de entre el tercero y el quinto año del no diagnóstico. Para cuando llega con nosotros al consultorio, este paciente ya tiene un grado de neuropatía y que debemos estratificar y que debemos de buscar de manera intencionada para poder hacer los abordajes preventivos del síndrome de pie de riesgo. Me refiero a pie de riesgo en los pacientes que viven con diabetes. Ese sería el título, pues mucho más científico del síndrome del pie de riesgo de los pacientes que viven con diabetes, pero se sobreentiende cuando hablamos de pie diabético. Estos 7% de los pacientes con diabetes mellitus 2 tienen microalbuminaria al momento del diagnóstico, un marcador específico de la calidad de la función renal y que nos puede llevar de manera paralela a entender por qué los pacientes que tienen una disminución en el filtrado glomerular por daño dentro del parénquima renal tienen más probabilidad de desarrollar un síndrome de diabético y ser amputados. La enfermedad arterial periférica también empieza a dar sus primeros resultados por ahí dentro del quinto y séptimo año del no diagnóstico. Todo pasa antes, todo pasa antes. Es por eso que es importante saber que la prediabetes en nuestro país está en un 22%, es decir, de esos 126 millones de mexicanos, el 22%, bien merecido por ser el país con mayor obesidad en el mundo en este momento, pues nos da una prevalencia total del 18.3% y lo más grave es que este 25% de las personas dentro de los 3 o 5 años migrará ya a un diagnóstico de vivir con la enfermedad. Pero no recuerden lo que hubo atrás de esta historia. Hubo de 5 a 7 años que tuvieron factores de riesgo, no solamente de la hiperglicemia sostenida, sino de todo el discontinuo cardiorreno inmuno endocrino metabólico que existe dentro del paciente que tiene prediabetes, ¿ya? Y que no son abordados a tiempo. Es por eso que hoy, dentro de los estándares de calidad, dentro de la atención de la prediabetes que también ya existen, nos hablan de la importancia del abordaje de retirar el cigarro, de disminuir los lípidos, los triglicéridos, el hecho de disminuir el índice de la cintura, y eso paga a largo plazo bien y ya tienen documentos, ya existen documentos en donde nos dice que eso reduce la mortalidad, reduce el año de vivir con enfermedad, reduce el año de vivir con discapacidad y por lo tanto el número de amputaciones menores y mayores. Algo importante aquí, el 64% de los pacientes, como si no fuese ya grave, del 18.6 que ya están diagnosticados, solamente 3 de cada 10 alcanzan metas. Es decir, 64% de los pacientes están afuera de las metas de control. Y esto se repite a lo largo del mundo incluso, ¿no? No es un asunto solamente del sistema sanitario al que pueda enfrentar la enfermedad, que eso también es un detonante para saber si el paciente se va a poder salvar de una amputación o no, puesto que en este badaje de sistemas sanitarios en Latinoamérica, ninguno de ellos ha logrado cumplir con las metas y los estándares de calidad, si no es por el método privado, si no es por el sistema sanitario privado. Un sistema sanitario público en Latinoamérica tiende al fracaso en todos estos pacientes con diabetes, que solamente el 36% de ellos están en metas, es decir, 3 de cada 10 diagnosticados. ¿Qué es el pie en riesgo del paciente que vive con diabetes? Esta es una definición que se acuña en un debate dentro de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, lo que preside el doctor Flores Nazario. Es aquel que por unos diversos factores mecánicos, estamos hablando ya anatómicos, vasculares, metabólicos, neuropáticos, glicémicos y el desencadenante traumático, no necesariamente en agudo, sino el trauma repetido por el mal uso de calzado, por el hecho de no tener una muy buena exploración biomecánica, derivado de las complicaciones de la diabetes en el recorrido de la historia natural de la enfermedad, tiene un alto porcentaje de probabilidades de conducirlo a una amputación. Es para nosotros una de las definiciones que puede más adaptarse a lo que hacemos dentro de la Asociación Mexicana de Pediabético.
¿Qué es lo que hacemos dentro de todo esto que hemos platicado del síndrome de pie de riesgo? Pues evidentemente, ya les dije, los abordajes preventivos, la sospecha de manera intensificada, de identificar y de buscar intencionadamente todos estos factores de manera metabólica. Estamos hablando incluso de poder tener muy bien tamizado a nuestro paciente de manera química, dentro de una química sanguínea, una biometría hemática, un filtrado glomerular, el hecho de estar haciendo de manera rutinaria para cuando existe una estratificación del PIB de riesgo, verde, amarilla o roja, dependiendo de la asociación que ustedes o les guste manejar, va desde los 3, 6 meses, un año o incluso cada mes, cuando es muy tórpida la evolución. ¿De qué depende esta estratificación? No solamente depende de la sintomatología o de los signos clínicos, sino realmente de poder identificar qué factores cardiorrenometabólicos, endocrinológicos e inmunológicos están deficientes dentro de nuestro paciente. Nosotros estamos acostumbrados a tratar el síndrome de pie diabético como una herida más. No lo es. Síndrome de pie diabético, del pie en riesgo incluso, tiene todo un componente multifactorial que si nosotros no podemos identificar, pues tendremos un mal resultado para nuestro paciente y por lo tanto tendremos una decepción más dentro del sistema sanitario en el que trabajemos. Una vez que tengamos el tratamiento, lo intensificamos y referir con el mejor equipo. Esto es uno de los libros que se escribe en conjunto con el doctor César Ochoa, que ustedes también ya lo conocen, ha dado varias sesiones aquí en MedScientific y está disponible en línea. La importancia que nos va a remarcar ahorita la IDF y la Asociación Americana de Diabetes, perdón, y el Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético, nos dice que si nosotros no identificamos con esta importancia qué tipo de pie tiene nuestro paciente a través de la fórmula digital o a través de la fórmula metatarsal, estaremos dando muy malos resultados a largo plazo con el primer consejo que debemos de darle a nuestro paciente, el que vaya a realizarse esta estratificación y esta identificación del tipo de pie para poderle recomendar el mejor calzado que exista dentro de sus pies. Cuando tenemos aquí un elemento más de esta multidisciplinariedad, los podólogos, que en algunos países se conocen como podiatras, en Latinoamérica tenemos la diferencia en el que el grado médico pues hace distintas intervenciones y distintos tamizajes, pero realmente esto es muy fácil tenerlo en el consultorio, el identificar las zonas de hipercarga, de hiperkeratosis, las alteraciones unguiales. Y aquí algo importante con la que iniciaba la plática, el tratar de manera rutinaria la sonicomicosis de nuestro paciente, aún estando, entre comillas, controlado o no teniendo un riesgo, pues siempre dará buenos resultados. Para quien desee pues este tamizaje me lo puede pedir al final de la charla, con mucho gusto se los paso, es muy rápido, es como el examen de 3 minutos que tiene la Asociación Argentina de Pie Diabético, la Asociación Argentina de Diabetes, y como la que desarrolla el querido doctor David Armstrong dentro de su programa Salsa. Pues bueno, aquí esta infografía que está tomada del libro del doctor Fermín Martínez de Jesús, en donde pues tratamos de explicar la cronoetiofisiopatología del pie de riesgo a un síndrome de pie diabético, en donde lo más importante, y aquí la parte central, es que el discontinuo cardiorreno-endocrino inmunometabólico ya no solamente habla de hiperglicemia, sino habla de todo el conjunto de esta enfermedad inflamatoria, cómo ha disminuido a todos estos sistemas que están súper involucrados en la parte de la fisiología normal del pie, no solamente refiriéndome a la cicatrización, sino refiriéndome también a la parte vascular, a la parte hormonal, a la parte inmunológica, a la parte metabólica. Anteriormente aquí pues decíamos que la hiperglicemia sostenida era el único factor, pero dentro de esa hiperglicemia sostenida existe todo este discontinuo y que lo pueden buscar ya dentro de los artículos y así lo van a encontrar. Y pues aquí también existe incluso un papel importante dentro de la microbiota de nuestro paciente. Existen factores predisponentes, existen factores intrínsecos del pie, como las deformidades que pueden ser del nacimiento o que pueden ser adquiridas generalmente por el tipo de actividad que tenga el paciente o por el tipo de zapato que mal aconsejado pues escogió.
Y esto es un ejemplo que le pongo yo a mis residentes y alumnos en donde para cuando papá y mamá de buena voluntad nos lleva a escoger los zapatos, pues la señorita que los vende en la tienda departamental, pues no asistió a estas clases, ¿verdad? Ni tiene conocimiento que existen diferentes tipos de pie, incluso que uno puede ser diferente el derecho del izquierdo. Y pues bueno, con tal de que se vean bonitos y que no salgan tan caros, pues nos escogen los zapatos que menos están adecuados a nuestros pies. Existen factores desencadenantes como los factores extrínsecos, que esto pues lo saben bien, que es el trauma, que puede ser químico, mecánico, térmico o mixto, y que por lo tanto, para cuando existen factores agravantes como la infección, la isquemia, la neuropatía, el edema y el inmunocompromiso, llevan a una lesión crítica de la hipoxia tisular, es decir, de la cantidad de oxígeno que puede llegar a esta ulceración que pueda existir ya. Entonces, el pie de riesgo, pues existe hasta los factores predisponentes, los factores intrínsecos del pie, y posteriormente, para cuando se combina con este discontinuo cardiorreno endocrino inmunometabólico y que existen ya factores agravantes y que hoy son los apellidos de las distintas presentaciones del síndrome de pie diabético y que pueden existir más de una en un mismo paciente y que pueden existir más de una en un pie contralateral, porque son distintos incluso cuando tenemos pacientes con más de una lesión de manera contralateral. Pacientes de este grado llegan al sistema sanitario en el primer nivel de atención. Los factores predisponentes como la microangiopatía, la macroangiopatía, la neuropatía, que es la primera en presentarse, incluso que el daño endotelial y el inmunocompromiso. Esto es totalmente un rollo bastante extenso en donde este inmunocompromiso, estamos hablando de células T que están mediadas por la hiperglicación de estas células y que no funcionan de manera adecuada porque ya llegamos tarde a ver al paciente. Llegamos tarde porque no olviden que este paciente no debutó con este diagnóstico. Hoy ya son muy pocos los pacientes que saben que tienen diabetes como consecuencia de una ulceración del pie. Anteriormente era muy común el que el paciente no se supiera viviendo con diabetes, aunque pesara más de 100 kilos, aunque tuviera resistencia a la insulina de manera clínica, es decir, que tuviera cantonsis nigricans, que estuviese ya con síntomas de hiperfagia, de estar yendo a hacer pipí de manera nocturna, estos signos clínicos, estos síntomas clínicos, perdón, que lo sigue teniendo en cuenta dentro de los criterios, combinado con una glucosa al azar por arriba de 200, siguen dándonos el resultado sin temor a equivocarnos de vivir con diabetes. Entonces ya empezamos a hablar aquí de la semaforización o estratificación del pie de riesgo, independientemente de la tabla que les guste manejar, no varía mucho, pero todos ellos convergen en algo muy importante. De la progresión del semáforo verde al semáforo rojo, existen tres nombrecitos que debemos de empezar a manejar, que es la pérdida de la sensibilidad al dolor, evidentemente buscada de manera intencionada. Estamos hablando de pruebas del monofilamento, estamos hablando de la prueba de H-Week, estamos hablando de las pruebas de sensibilidad de hipercarga, de calor, de frío, y para cuando existe sumado a esta pérdida de la sensibilidad al dolor o de protección al dolor, y avanzamos al amarillo y que tiene ya factores intrínsecos deformantes del pie de manera anatómica adquirida o del nacimiento, pues avanzamos a esta estratificación en donde estas revisiones de lo anual tendrán que hacerse entre cada 6 meses y cada 3 meses. Va a depender, vuelvo a insistir, de otros factores que vamos a tener que estar evaluando de manera paralela, factores metabólicos y que eso solamente se hace con exámenes de sangre, que tenemos que evaluar con los exámenes de la biomecánica de la marcha, del pie, de la pisada, de manera estática, dinámica y en esfuerzo, y que esta evaluación biomecánica tampoco es estática, debe hacerse de manera dinámica. Si el paciente tiene un accidente, si el paciente tiene una fractura, si el paciente aumenta de peso, si tiene ya una amputación previa o tuvo una perforante plantar, todo eso hay que hacerlo junto con la semaforización de esto. Los factores desencadenantes y que esto sí sigue siendo común, pues doctor, yo no sabía que tenía diabetes o ya sabía, pero soy dentro de los 7 que no está dentro de los estándares de calidad y no cumple con las metas de control y que aparte se paró de la cama descalzo y se pegó la punta de la base de la cama
o que se fue a caminar descalzo a la playa, o que se metió a un vapor, o que la comadrita le recomendó lavarse los pies porque los tenía hinchados y que no sabía que ya tenía indicios de una enfermedad vascular periférica, ya sea mixta o de predominio meramente venoso, y que metió los pies a agua caliente con sal, ¿no? Y que aparte de eso, pues no tiene el calzado adecuado y que esto lo lleva a una amputación de manera precoz. Pues bueno, el pie es la única parte del organismo que se diseñó para, bueno, a lo mejor todo, ¿no? Pero que se diseñó para andar descalzo. En Latinoamérica siguen habiendo etnias en donde los pacientes no utilizan calzado y verdaderamente es asombroso cómo no pueden desarrollar o no desarrollan tantas enfermedades delante del medio y del retropié, y que podemos hoy definir a la enfermedad del pie de diabetes de una persona que está actual o previamente diagnosticada, que incluye uno más de los siguientes factores de riesgo, como neuropatía periférica, enfermedad arterial, infección, úlceras, neuroosteoartropatía, gangrena o amputación, lo podemos llamar ya como un síndrome de pie diabético. Y el síndrome de pie diabético no es curable. Puede estar en remisión, puede estar en control o puede estar en agudización. Dentro de las guías internacionales se ha sugerido que los podiatras somos los guardianes para la prevención de el manejo del síndrome de pie de riesgo y del pie diabético con intensificaciones de intervenciones podológicas, es decir, si necesitamos de un compañero que se dedique a ver los pies todos los días. Desafortunadamente en nuestro país, 2 de cada 10 pacientes son revisados en una consulta de calidad. Dentro de un consultorio le piden quitarse los zapatos, por muchos factores que no vamos a estar en este momento discutiendo, pero que ustedes conocen, y que a través de estrategias de descarga, de cuidado, de educación, de control de infecciones y del cuidado de heridas, disminuyen el porcentaje de amputación. Durante muchos años, el pie pues fue mal visto, incluso para los que aprendimos pie diabético en algún momento de nuestra formación, pues fue a través del castigo. Yo recuerdo pues que me castigaban haciendo las curaciones del pabellón de pie diabético porque yo no tenía compañero del internado y pues terminaba siempre tarde. Esto es algo importante, es una infografía del IMSS en donde nos dice que sigue siendo la primera causa de amputación. El IMSS es el Instituto Mexicano de Seguridad Social de nuestro país, que es tripartita, que está financiado por el gobierno, por el propio paciente y por la empresa en la que trabaje o por la entidad en la que trabaje. Y que no difiere mucho de las estadísticas que tenemos a nivel internacional de la Federación Internacional de Diabetes, de la Federación Mexicana de Diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes, de la Asociación Internacional de Diabetes, y que es verdaderamente catastrófico. Aquí, pues bueno, otra vez, las guías NICE, en donde en su última actualización nos vuelven a decir que siempre y cuando nosotros detectemos de manera preventiva el enfoque subyacente y tengamos un diagnóstico oportuno, una clasificación y una estratificación de manera consciente, sumado a la educación y a los tratamientos de prevención en los que se incluyen ya descargas de pie y que hoy los podólogos lo están haciendo, tendremos un buen resultado. El ofrecer educación estructural a nuestros pacientes también seguirá siendo bueno. Estamos hablando de todo lo que se involucra el síndrome del pie de riesgo. ¿Es necesario que el pie de riesgo tenga ya una úlcera? Pues la respuesta es sí, porque ese pie de riesgo evolucionó a un síndrome de pie diabético en agudo y que inmediatamente de haber estado en un semáforo verde se fue a un semáforo súper rojo. Entonces, aquí dentro de todas las tablas que vamos a ver de estratificación, nos daremos cuenta que nosotros incluso vemos al paciente una vez a la semana cuando se encuentra en este color del semáforo. Un artículo que recientemente dentro de los seminarios de cirugía vascular, el doctor David Armstrong concluye pues que igual que cada 20 segundos se amputa una persona y que además de su morbilidad y las lesiones psicológicas que puede tener la pérdida mayor de extremidades, también genera un impacto económico y definitivo dentro de la productividad de cualquier sistema económico llamado casa. Ese es un sistema económico, hasta un sistema económico gubernamental. Pues bueno, aquí les dejo el artículo. No está disponible, pero yo lo tengo, con mucho gusto se los puedo pasar.
Y pues bueno, ¿qué dice como tal la, la, la literatura dentro de las intervenciones que tenemos que hacer? No solamente hablando de la glucosa. Pues cuando existen riesgos de ulceración en el pie y que tenemos ya incluso aplicaciones dentro de un smartphone para controlar la temperatura de los pies y que se está evaluando de manera rutinaria y que esto ya creciendo, entre más data tengamos de la termometría en algunos años, podamos ya hablar de una carga científica mayor a este tipo de diagnóstico preventivo y que el impacto de la intervención es la reducción de las úlceras en pie de zonas de alto riesgo. Pie de zonas de alto riesgo, pues evidentemente son las de hipercarga. Estas zonas de alto riesgo están dadas, si recuerdan, en las diapositivas anteriores había lo que simulara un triángulo. Este triángulo de la sustentación o triángulo de la carga está dada por la primera cabeza del primer ortejo y del metatarso, por la quinta del quinto metatarso y del quinto ortejo y de la base del calcáneo. Y para cuando se conjuntan los dos pies se llama el polígono de la sustentación y que de manera natural, pues este va cambiando de acuerdo al grupo etario, al sexo y a todos los factores biomecánicos que existen dentro de esta cambio o esta transferencia de las cargas. Los dispositivos de descarga, el hecho del monitoreo de la presión del pie se hace a través de plataformas baropodométricas que tienen sensores en donde nos pueden evidenciar que pues ha sobrepasado lo normal, que lo normal es de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado en bipedestación, ¿no? En la fase monopodálica de la marcha, y para cuando superan de los 8 a los 12 kilogramos por centímetro cuadrado de superficie, y que tienen más tiempo de contacto dentro de la parte dinámica, estaremos hablando de una zona de transferencia de carga y por lo tanto en un aumento en una zona de alto riesgo para poder ulcerarse. Y que generalmente coincide para cuando se hace de manera paralela una comparación con la termografía. Algo importante también dentro de toda esta parte es que hoy tenemos, pues, inteligencia para el control de la glucosa. Estamos hablando de los monitores de la glucosa continuo que le evidencian al paciente y al doctor las tendencias que tiene el paciente entre las 24 horas del día y durante los 14 días que dura el dispositivo y que nos ayuda a hacer un ajuste metabólico, un ajuste farmacológico y a entender mejor la enfermedad del paciente. Esto lo comento porque incluso en dos pacientes que tienen la misma hemoglobina glucosilada y que podemos creerlos en control, pueden tener una tasa de variabilidad glicémica durante las 24 horas, uno amanecer con 60 y después de comer irse a los 300 y tener 7 de hemoglobina glucosilada y el otro paciente que tiene su monitor de glucosa continuo es el que probablemente podrá estar en el estándar de calidad ahorita con más evidencia científica que se llama tiempo en rango y que este tiempo en rango en la glucosa a nivel central en las 24 horas, cuando está entre el 75 o el 75% por arriba de las 24 horas en rango, estaremos hablando de menos variabilidad glicémica. Esta variabilidad glicémica nos lleva a desarrollar una neuropatía de manera más precoz que el paciente que no tiene estos picos de hiperglicemia e hipoglucemia. Evidentemente, el manejo de la hipertensión, el adherimiento o la adhesión al tratamiento farmacológico, pues siempre nos dará buenos resultados. El hecho de identificar ya algún tipo de alteración en la marcha y someterlo a una cirugía de manera preventiva, como vamos a ver ahorita, como pasa en los dedos en martillo o en los dedos en garra, o en los pacientes con alus valgus rígidos y doloroso, será siempre también una medida preventiva y que será siempre bien sumada a la parte de la prevención de la ulceración y por lo tanto en la disminución de la amputación del paciente, que si de por sí ya tenía todos los porcentajes en alto para tener cualquier otra complicación, aparte se ampute. Y pues bueno, el hecho de también sumar a los vasculares periféricos con nosotros, tenerlo siempre a la mano y de confianza y estar haciendo otros laboratorios de evaluación vascular no invasiva e invasiva, dependiendo del sistema sanitario y de la capacidad económica del paciente, dará buenos resultados. Volvemos a hablar de la parte del pie en riesgo, la IDF, estas guidelines de 2023, las presento porque ya hay algunas más, bueno, ya está la más nueva,
pero no nos hemos dado a la tarea de traducirlas. Esta fue una traducción que se hizo con el doctor Rafael Sendejas y su equipo de la Clínica Única que se encuentra en la parte de Guanajuato, nuestro país, un doctor bastante académico junto con su equipo, y que bueno, la primera nos dice, deben de existir guías, pues por supuesto, hoy en la clasificación del pie de riesgo existen más de 6 guías y más de 6 infografías orientativas de acuerdo a las asociaciones. Pero hablando de pie diabético, existen más de 65 clasificaciones a lo largo del timeline. Estamos hablando por ahí de 1960 hasta la última presentada en 2024, y que todas ellas deben de tener como punto común tener un lenguaje, tener un sentido compartido, un enfoque multidisciplinario, pero este sentido compartido de urgencia, porque el pie diabético es una urgencia, el tiempo es tejido, un acercamiento sistemático, un enfoque multifactorial diagnóstico, y esto hace énfasis al discontinuo cardiorreno inmunoendocrino metabólico que tiene nuestro paciente de 7 a 10 años antes de tener el diagnóstico de vivir con la enfermedad. El tratamiento y la prevención del equipo multidisciplinario pues nos dará siempre un mejor resultado, haciendo una muy buena estratificación, sabiendo que nuestros pacientes presentan una causa neuropática y alteraciones de la estabilidad de la marcha, y por lo tanto la obligada necesidad de incluir a los podiatras en esta evaluación biomecánica, a los ingenieros biomédicos, a los ingenieros biofísicos. Es todo un grupo multidisciplinario el que nos trata de hacer entender cómo se distribuyen las cargas en este polígono de la sustentación o en este triángulo de la sustentación que está dada anatómicamente por las referencias que le mencioné. Como protocolo del pie diabético debe de incluirse dentro de la exploración del pie este estudio biomecánico, y pues se los he puesto en ejemplos ya. Entender que el paciente que vive con diabetes tiene limitación de la movilidad articular, y las deformidades digitales se asocian a la neuropatía o a la enfermedad vascular periférica en pacientes que no han sido controlados. Es decir, el paciente no nace con el mismo pie, no con la misma forma del pie, no con la misma distribución de las cargas, pero sobre todo esta enfermedad a donde se ve totalmente impactada es la movilidad articular, específicamente de articulación subastragalina, y que englobándola de manera anatómica es tibio-peronea calcáneo astragalina, que en el retropié, cuando no es evaluado, no podemos identificar el 85% de las enfermedades que a lo largo de la vida el paciente podrá desarrollar. El cuerpo humano, mientras permanece de pie, nunca está inmóvil, ni cuando estamos dormidos, es decir, realiza pequeños movimientos oscilatorios dentro de nuestro centro de gravedad, y que este centro de gravedad pues se ve reflejado en las mujeres que son dentro del modelo anatómico, pues por la sínfisis del pubis, y en el hombre 1 centímetro abajo de el ombligo. Pues bueno, hoy sabemos que dentro de esto, la importancia de tener presente la retinopatía, la neuropatía y el pie renal será siempre objetivo de esta búsqueda intencionada. ¿Qué dice los estándares de calidad acerca de la neuropatía asintomática, y que nosotros no podemos excluir como enfermedad cuando no la buscamos de manera asociada a algún otro síntoma? Nosotros sabemos que aquellos pacientes, el 50% que tienen neuropatía periférica, probablemente asintomática y que no la reconocemos a tiempo, muy seguramente tendrá hasta un 33% de porcentaje de desarrollar un úlcera de pie diabético en los siguientes 3 años. Y que cuando no tenemos un análisis biomecánico de la marcha con esta inteligencia que tenemos ya, o con estos dispositivos inteligentes que tenemos ya dentro de nuestra disposición, también estaremos perdiendo oportunidades importantes para poder identificar un pie de riesgo, estratificarlo, individualizar el tratamiento, llevarlo a una remisión para cuando existe en agudo, hacer un buen ataque agudo al pie diabético, y posteriormente repetir todo este bagaje de diagnósticos para poder individualizar el tratamiento a corto y a mediano plazo.
de estas zonas de riesgo que nuestro paciente tiene. Ustedes ya saben que para cuando existe una úlcera que ha llevado a una amputación menor dentro de la historia natural de este síndrome de pie diabético que probablemente se encuentre en remisión, pero que no se han tratado los factores totalmente, estamos hablando otra vez del discontinuo cardio, reno, inmuno, endocrino metabólico, pues el paciente en los 3 años siguientes tendrá una nueva reulceración, una nueva amputación y en los siguientes 5 a 7 años seguramente morirá. Pues bueno, dentro de las alteraciones anatómicas posturales, las más importantes cuando el pie está en total apoyo, las desviaciones en el eje del pie, las deformidades de los metatarsos, de los dedos, pues dará puntos de presión por transferencia de la carga que originará la lesión. ¿Qué nos dicen? Bueno, hasta aquí pues hemos hablado de lo que es el pie de riesgo. ¿Qué nos dicen estos guidelines dentro de la prevención de las personas que viven con diabetes para este síndrome de pie diabético? Pues esto se generó a través de una búsqueda sistematizada, a través de 14 preguntas pico, 17 recomendaciones y 9 resúmenes que se encuentran ya a la disposición de ustedes en nuestras páginas en el español, en donde la primera recomendación pues fue identificar el pie, inspeccionar periódicamente el pie en riesgo. Y aquí no hace inferencia a alguna de las tantas tablas que existen de temporalidad, sino realmente nos dice que los factores agravantes multifactoriales para cuando no son totalmente tratados e identificados, esta tabla de la temporalidad puede variar. Esas son recomendaciones de 3, 6 y una vez al año, pero que pueden incluso cambiar, incluso va a hacerse una vez a la semana. Garantizar el uso rutinario del calzado adecuado, individualizado a través de estas herramientas digitales que se tienen para el estudio de la pisada y el tener el cuidado integrado de los pies consta de 2 o más de estos elementos. Entre más vayamos sumando y que el más fácil es hacerlo de manera clínica, identificando el pie, el garantizar el uso rutinario del calzado, el tener una educación de autogestión de cuidado del paciente y tratar los factores de riesgo de ulceración, es decir, ya hablar de descargas, ya hablar de plantillas, ya hablar de moldes de contacto total, ya hablar de botas de Walker, nos dará buenos resultados. Pues este enfoque metodológico agregó nuevos resultados importantes que incluía la calidad de vida relacionada con la no movilidad del paciente. Hoy sabemos que la no movilidad del paciente, del paciente añoso que vive con diabetes, lo llevará a más sarcopenia. Si de por sí hay una neuropatía y una pérdida de la calidad motora derivada de la enfermedad arterial periférica, ya sea de predominio vascular o de predominio meramente eh, arterial, pues nos llevará a una mala calidad de las fibras musculares y esta sarcopenia pues nos llevará a la muerte del paciente por inmovilidad. Es por eso que ahorita vamos a ver algo muy importante dentro de las recomendaciones, la calidad de masa magra con la que llega el paciente después de los 50 o 55 años a enfrentar una crisis aguda metabólica, y estamos hablando no solamente de la hiperglicemia, sino en los estados hiperosmolares, además de las infecciones y del edema, entre más masa magra tenga mi paciente, es decir, entre más se haya movido, entre más haya generado músculo, tendrá por oportunidades de tener una buena cicatrización, de tener una buena rehabilitación, de tener fuerza muscular para poder hacer funcionar la bomba plantar, nos llevará a un buen puerto. Para cuando el paciente no tiene y está caquético, y que es la mayoría de nuestros pacientes en descontrol y que están en autocontrol ya dentro de la fase metabólica de la enfermedad, pues nos llevará muy seguramente a que el paciente enfrente, por esta historia natural de la enfermedad, una amputación menor, después una mayor y posteriormente la muerte. ¿Y cómo garantizamos el uso rutinario de calzado? Pues bueno, no todos tienen el acceso a este tipo de inteligencia artificial o de estas plataformas de presión, pero sí pueden hacer que el paciente se concientice en utilizar zapatos hechos de una sola pieza, generalmente pueden ser de piel, sin costuras, que sobrepasen la parte de los maleolos, que el talón no mida o el tacón no mida más de 2 centímetros y que sobre todo esté revisando de manera rutinaria adentro y por abajo de la suela del paciente.
El tener también el uso de ortésicos de silicona o el uso de ortésicos correctivos para el paciente que no pueda acceder de manera preventiva a una tenotomía, a una elevación de las cabezas metatarsales, pues también dará buenos resultados. Esta intervención quirúrgica de la que hablo, pues bueno, se puede realizar dentro de un consultorio. No es lo más recomendable de manera ética, pero a veces si no lo hacemos de esta manera, disminuyendo los costos del paciente, el paciente jamás lo va a hacer. Estas tenotomías generalmente son a través de los flexores y que corrigen hasta en un 70% los dedos en garra o los dedos supraductos y que pueden seguir el tratamiento a través de un ortésico de silicona. Pues bueno, aún faltan datos sólidos sobre quién y cómo y cuándo realizar pruebas de detección del riesgo de úlceras. Yo creo que no, aunque lo dice el grupo internacional, porque hoy en día es la gente que más se prepara en este adiestramiento para poder identificar, estratificar y referir a un paciente que tiene ya anomalías de manera anatómicas adquiridas por la enfermedad o como consecuencia de esta hiperglicemia y glicación, de la calidad de los tendones, de las fibras, y que existe neuropatía. Para cuando esto existe, el paciente tendrá más oportunidades de no, de no amputarse. Llegamos a un punto álgido de la parte de la plática en donde eh, esta articulación que ven ustedes, la articulación subastragalina, y que es una articulación poderosa que está formada por el astrágalo, por el calcáneo, por el escafoides y por el cuboides, ha sido totalmente despreciada. Ninguna articulación tiene tanto potencial de movilidad y de destrucción que esta. Es la que junto con la tibio calcáneo eh, peronea astragalina, pues nos da hasta el 90% de la movilidad del pie en todas las fases de la marcha desde que va a aterrizar el talón y existe una pequeña pronación y posteriormente una aducción y luego una eversión y luego una supinación, está dada por el retropié. Y es por eso que esta articulación tan compleja para cuando no tenemos un experto que la pueda evaluar, que además la pueda ver a través de algún tipo de dispositivo por imagen, pues siempre será menospreciada y esta es la que nos llevará generalmente a un desenlace fatal para cuando la úlcera se encuentra a nivel dorsal o a nivel plantar y para cuando no hay úlcera, pues esta articulación es la primera que se destruye dentro de la neuropatía que existe con nuestro paciente, que por lo menos estos ligamentos que existen dentro del seno del tarso. El seno del tarso es este espacio que existe dentro de estas facetas articulares. Estos ligamentos al destruirse, pues harán un pie inmóvil y por lo tanto desencadenarán lo que conocemos como osteoneuroartropatía de Charcot. Y pues bueno, no es fácil, verdaderamente no es fácil evaluarla porque es una evaluación tendinosa, una evaluación muscular que existe desde la parte anatómica de la referencia, de la inserción de los ligamentos a nivel distal, hablando como punto de referencia a los maleolos, y que nos tendrán que ayudar a poder nosotros incluso, por lo menos, a poder evaluar los reflejos de estos tendones. Evidentemente una hiporreflexia, una disminución en los ángulos de movilidad, en la calidad y en la fuerza de la movilidad dentro de la escala de Lovett, ya sea contra gravedad o sin gravedad, nos dan una orientación de por qué el pie se ha dejado de mover. Esta función de la articulación subastragalina es conectar el pie con la pierna, mejorar el mecanismo para permitir una buena descarga del peso, evidentemente hablando de los puntos de la sustentación o del triángulo de la sustentación y convertir las fuerzas para poder caminar. Muchos de nuestros pacientes ya no tienen una marcha fisiológica y que esta marcha puede variar de acuerdo a muchos factores, el peso, los accidentes, las intervenciones, los materiales de osteosíntesis, y que está olvidada totalmente hasta el que el paciente ya vive con diabetes y tiene ya cambios termográficos o cambios radiográficos o cambios y dolor ya también compartidos a través de una resonancia magnética. Aquí podemos ver pues de manera sencilla cómo se hace esta evaluación biomecánica con las fases y las distintas fases de la marcha
ya sea de manera monopolárica o de manera bipolárica. En algún momento nuestro pie, en el punto total de contacto, el talón puede cargar hasta el 95% de una manera muy rápida para cuando es una marcha fisiológica. Y posteriormente el primer ortejo y la cabeza del metatarsiano cuando está en la fase de despegue o cuando está en la fase de propulsión, estoy hablando justo en esta fase en el despegue de los dedos, cuando hace la rotación interna, el primer ortejo puede cargar hasta el 97% de nuestro peso corporal. Y para cuando no tenemos un calzado adecuado, para cuando no tenemos un asesoramiento y una evaluación adecuada o una estratificación de cómo caminamos, de cómo pisamos y de cómo nos paramos, pues tendremos este tipo de alteraciones dentro de la articulación subastragalina. Tampoco se ha tenido la evidencia suficiente porque no les ha importado de manera consciente la función que hacen esas articulaciones. Para mí, la articulación del tobillo y la del seno del tarso son las dos articulaciones más importantes dentro de toda la anatomía humana. ¿Por qué? Porque sin ellas no existe salud cardiovascular, no existe salud digestiva, no existe salud pulmonar. Y si ustedes recordarán, lo primero que te mandan a hacer los especialistas siempre por alguna afección crónico-degenerativa es a caminar. Pero cuando nosotros no podemos tener una buena evaluación de la calidad de los pies, de cómo están funcionando los pies para caminar, de las fuerzas extrínsecas que existen, de las fuerzas estabilizadoras de las articulaciones, de los músculos intrínsecos y intrínsecos del pie, pues no sabremos si nuestro paciente está haciendo en conjunto con nosotros bien las cosas y nos lleve a tener una articulación del tobillo, vamos a llamarla de manera fácil así, de manera inestable y por lo tanto repetir este mecanismo más de 6,000 veces al día, pues tendrá repercusión y esta repercusión está dada en la calidad de la marcha, la fuerza, el tipo de marcha, la cantidad de pasos, la zancada, la cadencia y que nuestros pacientes que viven con diabetes se han dado cuenta que todos ellos ya no caminan, por lo menos en un 80% de manera fisiológica después de los 50 años. Y que andan buscando por ahí zapatos que venden en Temu, en Amazon, eso es muy común, que llegan los pacientes como factor desencadenante, vieron por ahí una oferta en su celular o en su dispositivo y compraron un calzado no adecuado. Y pues bueno, esta es la importancia de esta articulación y lo hago con énfasis porque pues soy podiatra, además de ser apasionado del pie diabético. La lesión nerviosa y vascular es la complicación que debemos de identificar de manera intencionada en los pies de riesgo de las personas que viven con diabetes. Nos va a pagar bastante bien, sumada a la evaluación biomecánica, para que posteriormente, para cuando llegue el momento de tratar a ese paciente por la historia natural de la enfermedad, en una agudización con la presencia de una ulceración, no nos arrepintamos de haber tenido la oportunidad en los años anteriores de poder identificar a nuestro paciente. Generalmente los pacientes son muy leales a un médico. Cuando tenemos nosotros un historial médico totalmente documentado, podemos entender qué está pasando con este pie de riesgo y cómo ha ido avanzando a lo largo de la historia natural de la enfermedad, que de manera paralela camina con el pie de riesgo para poder darle buenas estrategias de intervención preventivas a un tiempo bastante bueno. Pues aquí existen los dispositivos de descarga que son zapatos hechos a la medida para cuando ya verdaderamente no existe algún otro tipo de oportunidad clínica no invasiva, pues tenemos ya las órtesis, los fijadores, el hecho de poder incluso hacer una limpieza del seno del tarso, además de tener su estudio baropodométrico, el paciente siempre tendrá buenos resultados. ¿Qué pasa ahora con las guías dentro del tratamiento activo de la neuroastropatía de Charcot de los pacientes que viven con diabetes? Pues bueno, existen este tipo de clasificaciones para cuando la neuroastropatía está en una fase activa, el pie está rojo, está caliente, aquí pues el sustento de la termografía, está edematizado, aquí el sustento del estar midiendo las presiones venosas y linfáticas, y sobre todo el estar midiendo
de manera clínica con nuestras manitas la temperatura de nuestro paciente. Existe en remisión cuando hay ausencia de inflamación, pero ya con consolidación radiográfica. Y está el estadio cero, que son signos clínicos de artritis activa, con una radiografía de pie normal, pero con anormalidades óseas demostrables en la resonancia magnética. ¿Cuál es la precisión de los hallazgos clínicos para diagnosticar osteoporosis de Charcot activa? Pues siempre considerar que en personas con diabetes, con neuropatía, pero que además se le sumó ya la pérdida de la sensibilidad al dolor, pero que además se le sumó una enfermedad arterial periférica, siempre la temperatura y el edema, nos dará un buen resultado basados en las prácticas clínicas o las buenas prácticas clínicas. Pues bueno, aquí nos dice que pues hay una condicional otra vez en el uso de la termometría, pero les digo porque hay pocos datos, realmente hay pocos datos. Esto de la termografía tiene menos de 6 años que se está empezando a utilizar, que es un dispositivo ya no muy caro. Hay dispositivos por ahí desde los $300, $250 y que cumplen con su función, pero lo importante es estar midiendo un montón de pies. El método por imagen, que es certeza diagnóstica para sospechar en alguna de las fases, de inicio sigue siendo los rayos X y una condicional baja dentro de la resonancia magnética, si la radiografía es normal, pues generalmente no se manda a hacer, pero es baja porque no todos los pacientes tienen acceso a una resonancia magnética y no todos los médicos saben interpretar de manera adecuada, con la manera clínica, con los rangos de movilidad y con la exploración de las articulaciones del tobillo, pueden hacer converger un diagnóstico. Y pues bueno, ¿qué es lo que sugerimos dentro de estas infografías? Pues un dispositivo no removible, es decir, de contacto total, ahorita lo van a ver, dispositivos de asistencia para disminuir la carga, obviamente puede ser la bota hecha a la medida, el zapato hecho a la medida, o un dispositivo de tipo Walker. Y ya, pues aquí ya son cosas farmacológicas que verdaderamente le tocan también ya a otro protagonista del equipo multidisciplinario, que es el médico ortopedista. El día de hoy por la mañana, mis residentes de la maestría hablaban de la importancia de la vitamina D y que me dio bastante gusto que si por allá anda el doctor Janitzio Chileón del sur de mi país, dio una exposición bastante buena de las anormalidades tiroideas y cómo impacta dentro de la calidad ósea y de la calidad ligamentaria y de la calidad en cuanto a la cicatrización, la importancia que tiene la tiroides y dentro de ellos como consecuencia del mal funcionamiento, la disminución de la vitamina D. También por ahí el otro residente, el doctor Felipe Acosta, de Culiacán, Sinaloa, pues también nos dio una muy buena clase. Es evidente el entender que el zapato terapéutico preferido ya no es el convencional, sino es el que se hace a la medida a través de mediciones de escanometría en 3D, a través de mediciones del perímetro del tobillo, del perímetro del metatarso, del índice que existe entre bimaleolar para que el paciente pueda tener un zapato a la medida, porque ya son las 8:15, me voy un poquito más rápido, y de esa manera estaremos haciendo bien las cosas. Y bueno, ¿qué dice el International Working Group y las asociaciones de los cirujanos vasculares dentro de estas buenas prácticas y recomendaciones? El hecho de tener siempre eh, la experiencia de grupos de trabajo como lo es la SBE y la BCS, las pruebas vasculares no invasivas a pie de cama para la predicción de la cicatrización de heridas o amputaciones en personas con úlceras en los pies, siempre tendrán un muy buen resultado. La efectividad de la revascularización del pie ulcerado en pacientes con diabetes propuesta por el equipo multidisciplinario y hecho de manera preventiva para cuando existen factores de riesgos asociados a la amputación también dará buenos resultados. Y si da buenos resultados en agudo, imagínense de manera preventiva, ¿no? Bueno, esto nos dicen las conclusiones que llegaron las recomendaciones, pero bueno, lo importante de aquí, perdón, los lípidos y el manejo antitrombótico
hoy es obligado para aquella persona que ya se identificó con una enfermedad arterial periférica. Y son variantes de esta multifactorialidad que ya no nos dicen solamente trata el síndrome de pie de riesgo de manera clínica, sino ya avanza esta parte farmacológica multidisciplinaria en donde te darán muy buenos resultados con pruebas no invasivas a pie de cama, como es el índice tobillo-brazo, como el índice dedo-brazo, como es la axiometría transcutánea, como lo es el simple hecho de identificar los pulsos con las manos, el tener un lápiz con punta de 8 megahertz y poder identificar de manera anatómica si el flujo es monofásico o es bifásico, también hoy ya es muy barato. Y eso le dará muy buen resultado al paciente, no solamente en la parte aguda, sino en la manera preventiva. Entonces, como para ir sumando las conclusiones dentro de la parte de calidad de nuestro paciente que vive con diabetes y que tiene ya un pie de riesgo, es la parte de la exploración vascular no invasiva a través de la identificación de pulsos a través de las manos, es decir, de la parte clínica, específicamente con los dedos índice y medio, el identificar la pérdida o no de la sensibilidad de la protección al dolor a través de la prueba del monofilamento o de Itchwick o del pinchazo o de la rueda dentada que trae nuestro equipo diagnóstico, pues nos dará también buenos resultados. Para cuando palpamos los pulsos y exploramos signos de isquemia, pues este es el flujograma, ¿no? Nos habla también ya de pulsos o no presentes, hablando de índice tobillo-brazo, nos habla también ya de cómo existe la onda Doppler si es trifásica, pero clínicamente cuando ustedes en su consultorio, dependiendo del nivel de personaje de la salud que sean, estoy hablando desde enfermería, a podólogos, a educadores en la diabetes, a nutricionistas, pues dará bastantes buenos resultados, ¿no? Para cuando es posible revascularizar y el paciente tiene los medios, por favor, no duden en referirlo y en hacer lo posible porque el paciente lo haga de una manera oportuna. Generalmente un pie no revascularizable es porque ganó la infección o ganó la osteomielitis o ganó el edema. Es muy difícil para los cirujanos vasculares de enfrentarse a un pie mixto que no puedan revascularizar. El tiempo de aceleración plantar ha ganado boga gracias a Jill Somerset, una cirujana vascular con la cual expongo en próximos tiempos, en septiembre, en El Salvador, en donde esta imagen Doppler ya nos da un pronóstico específico de estas arterias plantar, de la parte de los arcos metatarsales, de las dorsales, y que cuando existe un tiempo de aceleración plantar normal, un PAT, eh, nos dará un pronóstico mayor a que mi paciente pueda o no cicatrizar o pueda o no revascularizarse y a dónde hacer la intervención diana para el cirujano vascular. Pues bueno, vamos ya terminando la sesión. Recomendaciones de la ADA 2025, las hemos platicado todas. La parte importante de las interconsultas con el resto de los protagonistas de la multidisciplinariedad siempre nos dará buenos resultados. Y pues bueno, inicio ya a despedirme con estas infografías que están ya dentro del International Working Group para que ustedes las bajen y que es la semaforización del riesgo muy bajo al riesgo alto, en donde les decía que puede no existir pérdida de la sensación protectora, no enfermedad periférica y que dice ellos una vez al año. Una vez al año, siempre y cuando nuestro paciente esté cardiorreno metabólicamente controlado, porque si no, esto no lo tomen como algo tajante, ¿no? Como algo que debe hacerse solamente un año. Pues el paciente, entre más veces vaya a consulta con ustedes y más repitan este tipo de estratificación, se darán cuenta si el paciente pueden diferirlo a 6 meses o porque probablemente durante estos 6 meses progresó y ya tiene pérdida de la sensibilidad protectora al dolor en alguna de las zonas del pie y que además ya inició con signos clínicos de una enfermedad arterial periférica y que lo podemos citar cada 6 meses, ya le dije sus asegúnes, pero que además estamos evaluando factores de riesgo de amputación, de enfermedad renal, de deformidades de los pies, de presencia de hiperkeratosis, de signos preulcerosos por transferencia de carga,
y que además ya en este momento nos dicen que debemos de prescribir el calzado terapéutico de dispositivos ortésticos, yo difiero aquí porque podemos hacerlo incluso con el paciente que tiene riesgo muy bajo, porque como vieron ya, le daremos calidad a las articulaciones del tobillo para cuando mi paciente utiliza un zapato diseñado a la medida. Y que bueno, aquí pues ya el riesgo moderado ¿a qué? Pues a que este pie pueda ser amputado, porque ya hay una, aparte de las deformidades del pie, aparte de la pérdida de la sensibilidad al dolor, aparte de la enfermedad periférica, puede existir ya una úlcera del paciente y inmediatamente progresar a un riesgo alto, porque ya tiene antecedentes de una úlcera, de pie diabético, de una amputación mayor o menor, y que además existe ya una enfermedad renal en estadia terminal. Y que aquí esta enfermedad de la calidad de filtrado glomerular tendríamos que evaluarla siempre, aunque sea un riesgo muy bajo. ¿Cómo realizar la evaluación vascular? Bueno, lo platicábamos, aquí está ya de manera visual, pues la identificación de los pulsos, la palpación o no, el hecho de encontrarlos con nuestra sonda de 8, el hecho de estar midiendo la presión transcutánea, el hecho de estar midiendo el índice de tobillo-brazo, el índice de dedo-brazo, y por lo tanto, pues estratificarlos de acuerdo a los resultados que nosotros podamos identificar en el paciente. Aquí hay algo importante, estos test se vuelven rutinarios una vez al mes, cuando mi paciente se ha estancado en la cicatrización, además de todos los factores metabólicos que comentamos. Las exploraciones no invasivas de manera intencionada, hablando del monofilamento, hablando del diapasón, del test táctil de Edgewick, que ya tiene la misma validez que la del monofilamento de 10 miligramos, que este monofilamento puede, de 10 gramos, que puede alcanzar hasta para 30 revisiones. Después de 30 revisiones, es decir, de 30 para cuando tienen los dos pies, cuando el paciente desafortunadamente no tiene un pie, pues puede alcanzar entre 55 y 60 revisiones y se debe de cambiar el monofilamento. ¿Y qué evaluamos? Pues evaluamos las zonas del triángulo de la sustentación. Bueno, ¿qué pasa con el pie de Charcot en estas infografías? Pues evidentemente habíamos hablado de las técnicas de imagen para cuando son positivas o negativas, hablando de la de rayos X, para cuando esta es positiva, evaluar a la parte de la resonancia magnética que puede estar ya con alguna alteración, sintomatología. Vuelvo a repetir el hecho de que si tienen ustedes cómo medir la termografía del pie, lo hagan, nos va a dar buenos resultados. También habíamos platicado de cómo evaluar las deformidades del paciente y atenderlas en ese momento, ¿no? El alus adductus valgus, el dedo de garra, el dedo de martillo, la prominencia de las cabezas metatarsianas y que estas metatarsos se ven cambiados en el paciente que tiene un pie geriátrico, es decir, los pacientes que tienen muchos más años tienen pérdida de la calidad de la fascia muscular, del colchón graso y del grosor de las fibras musculares de la planta del pie. Otra vez aquí concluyen en la garantización del uso de calzado adecuado. Las intervenciones quirúrgicas de manera oportuna y a corto plazo darán siempre buenos resultados. El hecho de entender que no todos los zapatos son para todos los pacientes, evaluar el ajuste del calzado adecuado, el incluso hacer con su calzado individualizado las pruebas barapodométricas con calzado puesto o con plantillas inteligentes para cuando tenemos una lesión ulcerosa en el pie, pues utilizar estos dispositivos que dan bastante buen resultado. Para cuando el paciente no puede ser sometido por alguna causa de manera fisiológica o de manera económica a algo quirúrgico, apoyarnos con los zapatos de descarga, apoyarnos con las órtesis de silicona, y por lo tanto, también esto es importante, el hecho de hacer de manera intencionada la clasificación y el diagnóstico de osteomielitis, pero sobre todo referirla a un buen médico que tenga el entendimiento de cómo evaluar el andar de la osteomielitis que sabemos hasta ahora y que estamos en discusión con los ortopedistas y con los infectólogos, que simplemente cuando no se quita de tajo de manera quirúrgica la osteomielitis, tiene un grado alto de recidivar por tener por ahí algo que se llama osteomielitis en remisión o osteomielitis
hibernante. Y pues bueno, estas son infografías que les voy a dejar en la sesión grabada para que las puedan ver con más detalle. Y pues otra vez fortaleciendo la parte de las intervenciones de manera estratificada o de manera oportuna. El paciente, entre más sume todas estas dentro de su consulta, tendrá un mejor resultado. Dentro de los estándares de calidad 2025, lo importante de aquí es que ellos vuelven a manejar una temporalidad sin tener en cuenta los factores cardio, reno, inmuno, endocrino, metabólicos y solamente poner o concluir que todo esto que acabo de decir, estos factores de variabilidad metabólica, coinciden en algo importante que es la pérdida de la sensibilidad al dolor o la enfermedad arterial periférica. Científicamente sí, pero si nosotros no hacemos la evaluación de manera direccionada a estos parámetros de control, como es el HDL, como lo es el LDL, como son los triglicéridos, como es la hemoglobina glucosilada, como es la calidad de la insulina, el ajuste metabólico farmacológico, pues no estaremos haciendo todo de manera práctica y de manera apegada a las buenas prácticas clínicas. Y es por eso que esta anualidad, pues nada más, o esta eventualidad en el timeline de la estratificación del pie, quédensela nada más como documento, pero no lo hagan de manera tajante. Pues aquí la semaforización y de que esta está extraída a través esta es de la Americana de Diabetes, en donde nos dice que en la estratificación cero hagamos fortalecimiento en la prevención, en la parte cuando existe ya una lesión preulcerante, hagamos el ataque agudo o el manejo de los factores, y para cuando existe el moderado, podamos llevar al paciente en pie en remisión. Y aquí algo que sí no dan las otras estratificaciones es el porcentaje de ulceración entre más va avanzando el semáforo, ¿no? Nuestro paciente puede incluso ya estar ulcerado en un riesgo bajo, inmediatamente superar este 17% e irse por arriba del 15% de amputación menos. Pues esta está sacada de 2019 y que no hubo cambios con esta que le estoy presentando de 2023 ni con la de la IDF que del 2025 y que siguen ellos nada más hablando de la propiocepción y de la enfermedad arterial periférica, pero hoy sabemos que existen otros muchos más factores, ¿no? Esta es un poquito más detallada, en donde ya nos habla de un poquito más extenso cuándo referir, cuándo verlo. Y aquí este timeline ya cambia, ya no nos habla de años, ¿sí? Esta está sacada y está adaptada por el doctor Rubén Saurral, de Argentina, en donde él sí pone ya que se recomienda el uso de zapato para el paciente que vive con diabetes, la autogestión de las posibles lesiones y de esa manera sí confiar en el timeline anual del pie, con los factores que ya les dije. ¿Quién debe comandar una clínica de pie diabético? Evidentemente, quien le guste, quien sepa, y que a nivel internacional con muy buenos resultados, los grupos de expertos de Egipto, de Emiratos Árabes, de Rusia, tienen dentro de China también, tienen dentro de esta clínica, dentro del primer nivel de atención, a un diabetólogo, a una enfermera experta en heridas, a un podiatra, y que él tiene a su vez todo este equipo de interconsultantes con todos estos servicios y con el paciente centrado en la atención, tendrá buenos resultados, ¿no? Aquí están todos los protagonistas que nosotros identificamos a lo largo del timeline de la historia natural de la enfermedad, del paciente que vive con diabetes y que presenta un pie de riesgo a lo largo de sus años y que posteriormente, por el simplemente hecho de tener diabetes, lo condicionará de un 8 a un 15% de presentar a lo largo de su vida una úlcera. Y pues bueno, pues ya aquí algunos videos que no sé si vayan a correr de lo que hacemos dentro del laboratorio de la marcha
con el equipo de Latinoamérica de Ortopod, en donde evaluamos los puntos de hipercarga, los tiempos de carga, de presión y cuánto está cargando, el tiempo de contacto y la superficie, que no es igual en todos los pacientes. Esto es lo que hacen las plantillas inteligentes, que es muy parecido a la parte de la prueba del monofilamento y de Edgewick cuando hablamos de la planta del pie, en donde evaluamos estas zonas. Esto es un paciente ya evidentemente con una amputación, con antecedentes de amputaciones bilaterales, con un pie de Charcot y con malperforantes plantares, y que no por ello pues vamos a dejar de hacer este tipo de evaluaciones. Estos dispositivos son bastante prácticos, eh, no son baratos, pero la parte limitante es el entender qué es lo que estamos haciendo y qué estamos viendo dentro de estas gráficas. Y que para ello hay que tomar todo un curso con expertos de ingeniería biomecánica. Y evidentemente entender la anatomía y los arcos de movilidad, pues de estas articulacioncitas que les dije que para mí son las más importantes. Y realmente son muy amigables porque los dispositivos hablan del semáforo otra vez. Rojo, un grado alto de ulceración; verde normal; amarillo, un grado moderado. Aquí estamos haciendo un análisis estático. El paciente es como si separaran una báscula, y en el anterior estábamos haciendo un análisis dinámico. El paciente simula tener una marcha, y que esta puede tener una limitante para cuando el paciente concientiza el hecho de caminar. Aquí pueden ver que su primer paso pues no le atinó al centro de la plataforma, porque está concientizando el caminar, ¿no? Incluso hasta como que se tropieza. Estos son los dispositivos intraplantares que se ponen en los pacientes que van a una evaluación biomecánica, y que no es para los pacientes que ya tienen un grado de amputación. Para eso sí es necesaria la parte de la escanometría y la parte de las plataformas. Esto generalmente lo utilizamos en pacientes jóvenes que tienen algún tipo de metatarsalgias o que tienen algún tipo de fascitis, que han iniciado una vida deportiva activa pero sin algún tipo de asesoramiento. Las plantillas están conectadas vía Bluetooth y nos dan los resultados de manera inmediata. Se hace un análisis ya por el software que tiene y que se comparte con la parte de la ingeniería biomédica que tenemos, para que nos puedan ellos determinar cuál es el tipo de órtesis o de soporte plantar llamado plantilla para poder realizar su actividad física. Y pues bueno, esta es la modificación del paciente ya después de haber utilizado sus dispositivos de descarga durante 3 meses. Es el mismo paciente que veían con las amputaciones y con el pie de Charcot. Y pues no es algo que yo me invente. Aquí están los artículos de donde sacamos todo esto de la parte biomecánica, del consenso que se hace con los cirujanos vasculares, en donde pues entre más tengamos elementos y protagonistas dentro de la multidisciplinariedad, la amputación podrá reducirse de un 35 a un 86%. La importancia de los podiatras ya a nivel Latinoamérica. Y con esta me despido. Este es el examen de los 3 minutos que también amablemente nos comparte el doctor Rubén Saurral y su equipo de Argentina, ¿no? Estos 3 minutos van a ser la mejor inversión que puedan tener en su paciente que vive con diabetes y que tiene ya un grado estratificado de pie de riesgo. Y pues hemos llegado al fin de la presentación, y trataré de hacerlo lo más práctica posible y lo más rápido posible. Pero ya vi que me aventé 1 hora y media, 1 hora y 20. Sí, no, hombre, estamos, digo, quienes no vemos este tema tan a fondo, de verdad que impresionados. Fíjate que hice una reflexión cuando en un congreso un maestro dijo, ¿cuántas horas, por ejemplo, en endocrino, ven de diabetes tipo 2? ¿No? No, pues 2 horas. ¿Tú crees que con 2 horas sales como experto en diabetes? Pues no, ¿no? ¿Y cuántos minutos vemos el tema de pie diabético en el pregrado? ¿No? O sea, es insuficiente en el pregrado la educación que nos dan, ¿no? Esa pregunta, por lo menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, te la puedo contestar, porque desde hace ya 6 años el equipo de la clínica especializada en el manejo de la diabetes se ha sumado a la modificación del programa de formación de pregrado
y de internado médico porque no sumaban ni siquiera las 20 horas del tema de diabetes mellitus. Hoy hemos integrado ya muchas más horas en muchas de los bloques de la formación de la facultad y que es algo de lo cual me siento orgulloso, en el que el equipo de aquí, el doctor Canela, la doctora Sánchez, la doctora Santos, la doctora Contla, ha trabajado mucho en concientizar estas enfermedades crónico-degenerativas y que muchas de ellas llegan al diagnóstico sindromático de diabetes y que Ujú. desafortunadamente no tenemos el tiempo para poderla enseñar ni desde el pregrado hasta el posgrado, ¿no? Tan es así Claro. que pues ya hay una alta especialidad en diabetología y que para eso se tiene que ser endocrino y internista y tan es así que pues ya hay una especialidad en pediatría y una maestría en pediabético, ¿no? Porque es tanta la información que se tiene que ya hay cirujanos de pie y tobillo, ya hay cirujanos especializados en el ataque del pie diabético, porque quedamos en deuda en las horas de formación. En cualquier universidad, ¿eh? No hemos hecho un análisis documentado, pero pues te estoy poniendo de referencia a la máxima casa de estudios a nivel Latinoamérica, que es la UNAM, ¿no? Claro, y bueno, haciendo ahorita el ejemplo del tema de pediátrico, pero en la mayoría de patologías es insuficiente lo que, lo que se logra ver en el pregrado para lo que se Sí, necesita. Entonces, eh, una parte del trabajo que hacemos aquí en grupo en MedScientific es especializarnos en estos temas de salud, ¿no? O sea, no damos cursos de medicina interna, de endocrino, no, 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 pero hacemos programas académicos de 16 horas, de 22 horas sobre diabetes, sobre síndrome metabólico, y eso, de alguna manera, nos vamos especializando por lo menos en esa patología para empezar a tratar bien a nuestros pacientes y ofrecerles lo mejor, ¿no? Entonces, claro, si me lo permites, lo que si quieres tomas tantita agua, voy a proporcionar algo, una información, ¿va? sí, Ok, bueno, aprovecho el espacio antes de pasar lista y agradeciéndole al doctor que nos permitió anunciarles el día de mañana. Tenemos una clase muy interesante al cual los invitamos todos. Eh, Vamos a ver un tema avanzado sobre microbiota, sobre nanotecnología y microbiota, aplicando el Quorum Sensing a través de la biofarmacología con un servidor, pero no estaré solito, estará coordinando nuestra sesión y dando la introducción al tema el doctor César Ochoa Martínez, quien mencionó el doctor en su ponencia, escribió el libro de manejo epidediabético, y el maestro Juan Bosco, quien es un mega experto en el tema de manejo de probióticos en laboratorio. Entonces, voy a hablar de la teoría y ellos dos un poco sobre las direcciones y la práctica del mismo. Es el día de mañana a las 19 horas, hora Ciudad de México. Les mandaremos el link a todos los que pasen asistencia para que no se preocupen si no se registraron. Les mandamos la liga. Esa es una. Tenemos también activos dos cursos por si les interesa algún tema de estos dos, pues lo puedan tomar. En un segundo, voy a buscarlo. Aquí está. Ok. Derivado a todo esto que hacemos y que muchos de nuestros estudiantes quieren hacer investigación, bueno, pues tenemos este curso que se llama Metodología de la Investigación y Diseño de Protocolo. Es un curso diseñado por un SNI 3 y que esta materia se da como tal en el doctorado en investigación en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, logramos armar un programa de 16 horas que nos dé justamente el tema de la investigación, ¿no? Entonces, aquí están los temas, básicamente es instrucción a metodología, búsqueda de información, estructurar un protocolo de investigación, y esto lo tendrán todos ustedes, ¿no? La hipótesis, vamos a ir de la mano en hacer la pregunta, y bueno, son 18 horas con valor curricular y avalados por la Universidad Anáhuac Cancún. Ese es uno de los programas que tenemos enfocado hacia la investigación en ciencias de la salud. No nada más es para estudiantes de medicina o para médicos, no, lo pueden tomar eh, estudiantes o profesionistas del área de la salud. Les pasaremos el programa. Y el día de ayer presentamos un nuevo
un nuevo programa. Deme un segundo. Bueno, pues Y no se pierdan mañana la plática, ¿verdad? Va a estar bastante buena. que me voy a desvelar haciéndola, ¿no? Sí, y para ir a las preguntitas, si el pase de asistencia y no robarles tanto tiempo, también el día de ayer presentamos nuestra propuesta sobre un tema actualizarnos, que es justo en hipertensión. Es más o menos lo que le decía al doc, ¿no? Por lo menos vamos a tratar de especializarnos en una patología y así vamos a ir poco a poco, ¿no? Este es un programa de 12 horas donde solo se va a ver hipertensión desde un punto de vista 360, es decir, interdisciplinario, avalado por la NAHUAC Cancún, un costo de 800 pesos para profesionales y estudiantes, 400 pesos. Y vamos a ver salud pública global en hipertensión arterial por un salubrista de Johns Hopkins. De ahí nos vamos con un cardiólogo reconocido del Instituto, perdón, del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, donde nos va a dar la actualización de las guías europeas que se dieron el año pasado. De ahí nos vamos con el manejo farmacológico de la hipertensión arterial. Después un tema muy interesante que es hipertensión en el adulto mayor, le llamamos cardiogeriatría. De ahí nos vamos, con un servidor vamos a ver el tema de probióticos y microbiota en pacientes con hipertensión arterial. De ahí nos vamos a temas de nutrición bien interesantes, que es el etiquetado nutricional de los productos. Vamos a tener un panel de factores modificables y no modificables de la hipertensión arterial, donde vamos a dar un repaso de genética y epigenética, el ambiente, enfermedades preexistentes y la dieta como tal. El 13 de mayo vamos a estar viendo evidencia científica de las dietas para el tratamiento de la hipertensión arterial y elaboración de menús atractivos para el paciente con hipertensión arterial. Cerraremos con prescripción de ejercicio físico en pacientes con hipertensión arterial. Y bueno, nuestros ponentes, todos especialistas en su clase que van a dar. Y bueno, esto hoy también se los vamos a mandar por mail por si les llegara a interesar. Todos nuestros programas tienen valor curricular oficial. Eso es importante decirlos y pues les mandaremos todo por correo si ustedes nos los permiten. Así es que vamos a las preguntas. Unas tres, amigo, no sé cuánto, cómo andes de tiempo. No, pues yo hoy ya no tengo otro destino más que Ah, por fin llegar a la casa. ok, bueno, vamos a hacer las primeras tres preguntas. Vamos, déjenme abrir el chat. Listo, ya está el chat abierto para las tres primeras preguntas que estén. Esa ya está preparada, alguna más en lo que vamos haciéndola. Te mandé algo por el WhatsApp, Uriel. Uriel. Ok, perfecto. Nos preguntan cómo ayudar a nuestros pacientes a cuidar sus pies, si puede ser caro. ¿Qué opciones tenemos? No es caro. Estamos ahorita, pues, teniendo la oportunidad de que, aún teniendo todos los dispositivos digitales de clínica por imagen, de cultivo, pues nunca le podrán ganar a la identificación clínica de los factores de riesgo al educar a tu paciente, pero sobre todo el hecho de que las manos ni los ojos ven lo que el cerebro no conoce. Y si ustedes de manera rutinaria hacen estas exploraciones dentro del consultorio, te van a estar ahorrando a lo largo de la timeline de la enfermedad al paciente bastante dinero. Pero nada más acuérdense que dentro de la parte más sólida de la medicina, la exploración clínica sigue siendo, y la historia clínica sigue siendo el gold estándar de la buena práctica médica sanitaria. Justamente, ¿no? Digo, es más caro atender todas las cronicidades, agudizaciones de la diabetes tipo 2, ¿no? De pacientes Claro, que ya dializan, pacientes que, o sea, en realidad eso es todavía más caro, así es que la medicina preventiva siempre va a ser lo mejor, ¿no? claro, Ahora, vamos a ver, nos preguntan sobre el checklist de la evaluación del diabético, pero si nos permite les pasamos la grabación para que la revisen claro. mañana. Con calma, se las Sí, pasamos mañana y van a poder revisar toda la presentación, ¿ok? No la vamos a subir a YouTube porque como hubo imágenes como quirúrgicas, nos las tumban. El algoritmo de YouTube, como que dice que es ofensivo, ¿no? Pero les pasamos la grabación aquí por Zoom sin ningún problema a su correo. Ahora,
Estoy en este momento poniendo el link de asistencia donde podrán evaluar la clase, donde podrán poner sus comentarios y también hay una pregunta si desean constancia de la sesión del día de hoy. ¿Ok? Para ello vas a tener aval de la Federación Mexicana de Podólogos y Podiatras, de la Asociación Mexicana de Pie Diabético y evidentemente de Med Scientific. Entonces, si desean la constancia, píquenle, si quiero la constancia, una vez acabando este Zoom, por mail y por WhatsApp les llegará la información de los pasos a seguir para tener su constancia en menos de 24 horas. Entonces, por esta ocasión tiene un costo de 100 pesos, ya que pues se le paga al diseñador, el sistema para que les llegue eso bien rápido en 24 horas a través de un link de acceso. Entonces, es para la parte administrativa de la misma una clase de este estilo y lo que vimos, pues sabemos que es invaluable, ¿no? ¿Cuánto cuesta una clase de estas? Pero bueno, la constancia tiene aval y ustedes deciden si la quieren o no la quieren en la asistencia. Así es que pueden ir contestando. De hecho, sí, ya van 36 pases de lista, entonces vamos a dejar abierto el Zoom unos 5 minutos para que todos pasen asistencia y nos podamos ir a descansar o cenar o lo que vayan a hacer ahorita. Agradeciéndote, amigo, el que me dijeras, vamos a dar una clase, porque muchas veces me dicen, gracias por la invitación, ¿no? Aquí fue la iniciativa que me dijiste, oye, vamos a dar una clase de pie diabético y lo que hacemos, y wow, yo creo que a todos nos encantó el abordaje y este tema de ver ya a la patología como lo decías, ¿no? Neuroinmuno, metabólico, endocrino metabólico, está Sí, totalmente increíble. sí, sí, hay que buscar los artículos ya, discontinuo cardio, renal, endocrino, metabólico. Perfecto. Muy bien, listo. Pues descansa, estamos en contacto y Les a dejo pasar mis lista. datos. Claro. Mi celular en México es el 5614 464616 Ajá, y en Instagram me pueden encontrar como eh, vale. Enrique González Ajá, o ok, @dr tormenta jr. Así está en ajá. Instagram. Lo voy a poner aquí, o no sé si lo puedas poner en el chat. Sí, tú también lo puedes poner sin problema. A ver, a ver, a ver. No, dice que no. Ah, no, sí. Mm, Sí, o si no me lo mandas por WhatsApp y se los adjunto en un correo a todos sin problema. Ah, ok, ya está. Ya está. Ajá, perfecto. bueno. Pues un abrazo, amigo, y muchas gracias. Yo creo que rompimos récord de aforo en la Sí, sesión. ¿Eh? estamos muy cerca de. Gracias, amigo.